Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales están esperando para recibir este mensaje, es tiempo de dar inicio, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien hable a nuestros corazones, porque Dios es bueno. Dios dice que no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Les invito a los que están presentes y todos aquellos que nos están mirando, que inclinen su rostro en reverencia al Señor y que nos olvidemos de todo pensamiento. Que nuestro cuerpo, alma y espíritu estén aquí presentes para que podamos crecer en conocimiento, en espiritualidad. Los invito a que oremos. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre santo y bendito, glorioso y nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús, me dirijo, Padre, hasta tu trono de la gracia, humillándome bajo tu poderosa mano, Señor. Padre, y para suplicarte que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra, que unjas mis labios, Señor, que tomes control de todo mi ser, que mi espíritu, alma y cuerpo sean guiados en este momento, y no nada más este momento, hoy, mañana y siempre, sean guiados por tu Espíritu Santo, y que toda palabra que salga de mi boca, Señor, seas tú hablando, que tú pongas esa sazón, esa sal, ese condimento que nos hace enriquecernos, Señor, en conocimiento, que nos hace disfrutar, Padre, de este alimento que es tu bendita palabra. Yo me deposito en tus manos, Señor. Te pido por todos aquellos que están ahí en la televisión en este momento, en las redes sociales, dispuestos para escuchar tu palabra. Aquellos que aún no te conocen, háblales, Señor. Y aquellos que te conocen, anímalos, Padre, repréndelos si es necesario, pero, Padre, que en todo y por todo seas siempre tú glorificado. Yo me deposito en tus manos. Pon vallado alrededor de nosotros y alrededor de todos aquellos que están ahorita prestos para escuchar tu palabra, para que el diablo no tome ventaja, Señor, y que podamos estar aquí dispuestos para recibir tu palabra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje que Dios me dio anoche precisamente. Ya me dormí como cerca a las 2 de la mañana porque pues es un compromiso. Yo sé que hay muchos que están allá esperando la palabra y bueno, yo me gozo. Para mí es un deleite compartir la palabra. El título que Dios me dio para ponerle a este mensaje es: lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. Y es por fe. Ese es el título del mensaje. Y es por fe. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios, cuando creó al hombre, su propósito de él, la mayoría ya lo saben, lo sabemos, era de tener una tierra paradisíaca, de tener al ser humano que él creó con tanto amor, tenerlo en un lugar muy especial. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos mejor posición que ni los ángeles, y que ha tenido mucho más misericordia de nosotros que de aquellos que desobedecieron. Pero a través de la Escritura nos damos cuenta que el hombre, cuando Dios le dio la promesa a Adán, le dio la promesa de que él iba a llenar la tierra de seres humanos.
Claro, no tan solo él, ¿no? Sino de ahí de sus descendencias tras descendencias hasta el presente. Y Dios le dio la autoridad sobre todo. Lo puso sobre, que se enseñoreara sobre toda la obra de sus manos. Pero sí le dijo, el día que comas de ese fruto, del árbol de la sabiduría del bien y del mal, Dios le dijo, el día que comas ese fruto, ciertamente morirás. Allí en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, es donde Dios le prometió que iba a estar sobre todo la obra de sus manos, que le había dado espíritu de vida, que lo había hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero también le dijo que el día que él desobedeciere, iba a morir. Y la Escritura, cuando hemos analizado la Escritura, nos damos cuenta que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra nos dice que Dios, todo lo que sale de su boca, cumple el objetivo por el cual Él la envía. De modo que a Adán se le dijo precisamente eso. Le prometió vida eterna, le prometió tener todo bajo sus pies, pero también le prometió que iba a morir si él desobedecía. Sabemos la historia. Allí Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, vamos a leerlo para que podamos entrar en materia, en el mensaje. Romanos capítulo 5 versos 12 al 14, dice así la palabra del Señor. Romanos 5 versos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ok, aquí Pablo nos está empezando a aclarar el mensaje. Les decía yo que al principio Dios le prometió a Adán que si él comía de ese fruto, ese día iba a morir. Él decidía qué era lo que hacía. Sabemos que él desobedeció. Y aquí Pablo a los romanos nos hace del conocimiento que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, que así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sabemos nosotros que esto fue por la contaminación que heredamos, ya lo sabemos. Pero el punto es, en el verso 13, pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ok. En el verso 14 dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés.
¿Por qué desde Adán hasta Moisés reinó la muerte? ¿Por qué? Dice, y aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, porque Adán, después de que pecó, él les enseñó a sus hijos. Vemos Caín y Abel cuando llevaron ofrenda a Dios. Ellos recibieron conocimiento. Pero también pecaron, al igual que Adán, a la manera de transgresión. Ese pecado se llama pecado de transgresión. Cuando la persona ya sabe que es pecado, que es desobedecer al mandato de Dios, que sabe y lo hace. Adán sabía y pecó en transgresión. Y su hijo Caín sabía. Lo sabemos por la ofrenda que llevó. Su hijo Caín sabía, pero no quiso obedecer y pecó a la manera de transgresión. Por eso dice aquí en el verso 14, al finalizar, dice que Adán, que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Ahí vemos nosotros cómo el mandato de Dios se fue perdiendo a transcurso de que iba pasando el tiempo. Pasaron casi 2000 años cuando Dios decide poner fin a la humanidad porque ya no les interesaba nada de Dios. Voluntariamente fueron pecando. Entonces Dios decide poner fin a la humanidad. Eso sucedió allá por medio del diluvio. Para eso, desde que Adán pecó hasta el diluvio, fueron alrededor de 2000 años. Entonces, Dios encontró gracia en un solo hombre. Sabemos la historia, que es Noé. Noé fue el único que todavía le creía a Dios. Era el único. Y supo influenciar en su esposa y en sus hijos, su familia. Y sus hijos supieron influenciar en sus mujeres, porque dice que eran casados, los tres. Los tres hijos de Adán eran Sem, Cam y Jafet. Vemos que esos fueron los que se salvaron. ¿Por qué? Porque al mirar Dios que había ese pequeño remanente, les dio el mandato de que hicieran el arca, les dio las medidas y vemos que Él sí cumplió, obedeció. Lo que Dios promete lo cumple. A Adán le prometió vida eterna si era fiel, pero también le prometió la muerte si él desobedecía. Y sabemos todo lo que pasó 2000 años antes de Noé, desde Adán hasta Noé. Ahora, ¿qué fue la promesa que le hizo Dios a Noé? Que hiciera esa arca y que iba a salvarse todo aquel que le creyera. Se lo cumplió. Dios le dijo a Noé que iba a destruir toda la humanidad si no se arrepentía y entraba el arca. Se lo prometió, se lo cumplió. Ahora, vemos que después de más de un año, pasado de un año, el arca, toda el agua se consumió y el arca anduvo flotando. Quedó por allá en un monte muy alto, Ararat, algo así, no recuerdo exactamente el nombre, monte de Ararat. Quedó allá el arca. Y sabemos cómo Noé salió y volvieron a seguir adelante su familia
con sus hijos, sus nueras, y volvió otra vez la humanidad. Pero volvió a corromperse. Volvió a corromperse. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es pecador. Porque ya lo trae en los genes. Ya trae esa desobediencia que infiltró el diablo en Adán. Ellos se fueron corrompiendo nuevamente al paso de los años. Entonces fue cuando Dios les puso para que no hubiera excusa. Les dio una ley. Les dio la ley por medio de Moisés, porque esa ley era la que les estaba mostrando todo lo que era pecado. Porque se hacían como que no sabían. Entonces Dios, como es justo, ante Dios nadie va a tener ninguna excusa. Dios lo que hizo, que les dio esa ley. Por eso dice aquí, lo que estamos leyendo, verso 13, Romanos 5:13, pues la ley pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, que Dios sabía que estos iban a poner excusa porque que no conocían, pero a Dios nadie lo sorprende. ¿Qué hizo Dios? Les dio la ley. ¿Para qué era la ley? Les dio la ley para que la ley les iba a mostrar cuál era el pecado. Por eso dice que la muerte desde Adán hasta Moisés reinó. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. ¿Por qué? Porque había muchos que voluntariamente no querían saber la ley de Dios, el mandato de Dios. Voluntariamente no querían saberlo. Y por esa razón, al no saberlo, podrían justificarse ellos ante Dios. Pero ¿qué hace Dios? Les manda la ley para que por medio de la ley conocieran el pecado. Entonces, lo que hace Moisés al darles la ley, les estaba dando a conocer cuál era el pecado y cuál no era el pecado, para que no hubiera ninguna excusa. Ahora, cuando reciben la ley, ¿qué hace esa ley? Vamos a ver lo que nos dice ahí mismo en Romanos capítulo 4, versos del 13 al 15. Del 13 al 15. Vamos a ver qué hicieron cuando recibieron la ley. Dice del 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ok, cuando ellos recibieron la ley, dice la escritura aquí que les producía ira. Ira. ¿Por qué les producía ira? Porque ellos no querían sujetarse, querían vivir depravadamente, una vida depravada, y no querían sujetarse. Cuando Dios les da la ley, Dios les habló bien claro, les dijo, mira, tú escoge lo que quieras,
Yo te pongo aquí la vida y te pongo la muerte. La ley que se les dio a Moisés para su pueblo era para que tuvieran una vida limpia de pecado, no para salvación. No para salvación. A quien sí le dio promesa de salvación fue a Abraham. Abraham, a él sí le dio la promesa de salvación. No había ley. Por eso, primero fue la fe y luego la ley. Como no pudieron cumplir la ley, vuelve otra vez Dios a hacerles saber por medio de Jesucristo que es por fe que se adquiere la salvación. Aquí vemos cómo Dios nos dice a través de Pablo en el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. O sea, no fue por la ley, sino fue por la promesa. Y Dios lo que promete lo cumple. Por eso es el título. Lo que Dios promete lo cumple y es por fe. O sea, que tienes que creerlo. A Adán se le dio y no lo creyó. Quizás lo creyó de mente, pero de hecho mostró lo contrario. Y así vive la vida en estos tiempos. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. La misma Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Porque el verdadero creer que Dios demanda implica acción. Abraham, Dios le prometió que él sería heredero del mundo, no por la ley, sino por la justicia de la fe, o sea, por creer. Y luego hace una mención en el 14, verso 14, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea que si la ley hubiera alcanzado a dar la salvación, si por la ley se recibe esa promesa, entonces ya no es por fe. Y Dios le prometió a Abraham. Por eso dice en el verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué encontramos aquí? Que cuando recibieron la ley les produjo ira porque no podían ellos, y ni hasta la fecha podemos someternos a esa ley porque somos débiles. Y Dios, como sabe eso, fue que Dios mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para poder cumplir la ley. La ley fue para que conocieran el pecado. Vamos a ver qué nos dice Romanos 7, verso 7. Ahí adelantito. Romanos capítulo 7 y vamos a leer el verso 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí Pablo nos reafirma que la ley vino
para mostrarnos claramente el pecado. Claramente el pecado. Hay personas que luego a mí me han preguntado: oiga, pastor, ¿y esto es pecado? ¿Ponerse pantalones de hombre para la mujer le es pecado? ¿Pintarse o traer aretes es pecado? Ahora, ¿por qué preguntan eso? Porque ellos, en lugar de ir a la ley para mostrarles lo que verdaderamente es pecado y lo que no es pecado, ellos van, pero a líderes, a hombres. Y la Escritura dice bien claro: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo siempre lo he dicho: no confíes en mí, confía en la palabra que Dios me da para darte, porque no soy yo, es la palabra de Dios. Por eso Pablo aquí dice que la ley no es pecado. Dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que si no hubiera venido la ley, todo el mundo viviría en pecado y tendría alguna excusa ante Dios. Vamos a ver qué nos dice Gálatas respecto a este punto. Gálatas capítulo 3, versos 19 al 25. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 3, 19 al 25. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Aquí Pablo nos está explicando que la ley no es contraria a las promesas de Dios. Dice: si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley que se nos dio nos pudiera justificar, dice, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. La gente fuera justa por la ley. Pero desgraciadamente nadie pudo cumplir la ley. Y dice en el verso 22 que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. De modo que para nosotros poder ser justos, vivir en justicia, nosotros necesitamos la fe en Jesucristo. O sea, creerle a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios mandó la ley para que conocieran el pecado. Como la gente no se preocupaba por la ley, viene Jesús, cumple la ley y entonces nos da una promesa. Ahí en Juan 3:16 lo podemos leer claramente, la promesa que nos da el Padre. Y recuerden, lo que Dios promete
lo cumple, y es por fe, o sea, por creer. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o sea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley fue dada para conocer el pecado y para que vivieran en justicia. Pero como nadie pudo cumplir la ley, no pudieron vivir en justicia. Por lo tanto, vino Jesús a cumplir la ley, y nosotros, al creer en Él, Él mismo se convierte en justicia para nosotros, por creer en Jesús. Y como ya venimos a ser justos, viviendo en justicia por la sangre y el sacrificio de Jesucristo, entonces es cuando recibimos la promesa de la vida eterna. Dice que para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. La ley sí condenaba. La ley, si no la cumplías, te llevaba a condenación. Te llevaba a conocer el pecado y como consecuencia del pecado, la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios, al ver la impotencia y la necedad del hombre, y como nos hizo con tanto amor, Dios no quería perder su obra, y lo arregla y busca la forma como lograrlo. Es como un ejemplo. Cuando tú quieres hacer algo, planeas algún mueble, por ejemplo, planeas, mides y empiezas a hacerlo, y por un pequeño errorcito ya no te sale como lo esperabas. ¿Qué haces? ¿Lo desechas todo? No, porque te costó todo eso, aunque no te sirve para como tú lo deseabas, pero no lo desechas, sino que lo vas a perfeccionar para que dé un buen servicio. Pues así es Dios. Dios nos creó con tanto amor para que le glorifiquemos, para que llevemos mucho fruto. Pero como no dimos la medida, entonces Dios no nos desechó, sino que nos vuelve a poner otra oportunidad. Nos vuelve a dar otra oportunidad. No nos desechó, sino que dice, ahora es por fe, que me crean. Ya no tienen que hacer ustedes la ley para vivir en santidad, apartados del pecado. Porque la ley para eso era, para que vivieran fuera del pecado, conocieran el pecado y se apartaran. La ley para eso era. Pero nadie pudo cumplirla. Entonces, ahora venimos por la fe, y cuando creemos en Jesucristo, cuando dejamos que Jesús entre a nuestro corazón y sea el que gobierne, es entonces cuando nosotros verdaderamente venimos a cumplir la ley. Pero es Jesús en nosotros. Miren lo que dice ahí en Romanos, capítulo 8, y en el verso 10. Romanos 8:10, un pasaje muy conocido.
Dice Pablo, aquí nos asegura Pablo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué nos está asegurando Pablo aquí? Que cuando Cristo entra al corazón del hombre, el cuerpo queda como muerto para el pecado. Y cuando queda el cuerpo muerto para el pecado, entonces nosotros sí vivimos conforme al plan que tenía Dios para su pueblo al darle la ley. Nosotros venimos a cumplir esa ley, pero porque el Espíritu de Cristo entra al corazón del hombre y mata todo ese virus de necedad, mata todo ese virus que viene, esos de maldad, de pecado. Cuando entra el Espíritu de Cristo, lo somete y el cuerpo queda como muerto para el pecado. Y es hasta entonces cuando nosotros verdaderamente venimos a cumplir la ley. Hoy en día hay varias religiones que se jactan de que están viviendo conforme a la ley. Y bien intelectuales, y varias religiones, los miras bien vestiditos ahí con su maletín enseñando. Otros los miras allá el sábado, desde el viernes de la tarde, ya no trabajan, ya todo está bien santos. ¿Por qué? Porque la ley así lo pedía. Pero ¿de qué sirve que guardes un mandamiento, un estatuto, un precepto de la ley y violes los demás? La Biblia dice que la ley era para que se cumpliera 100%. Y que por un solo estatuto, mandamiento o decreto que se violara, se hacía transgresor de toda la ley. Por eso nadie podía vivir conforme a la ley, porque el que no fallaba en una cosa, fallaba en otra. Porque éramos débiles. Y seguimos siendo débiles en la carne. Pero cuando viene Cristo, Él es nuestra fortaleza. Él nos da la fuerza para vencer todas esas malas pasiones, todos esos malos deseos. Es cuando entonces podemos cumplir nosotros esa ley. Vamos a continuar leyendo Gálatas, capítulo 3. Estamos del verso 19. Dice Pablo a los Gálatas: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién le fue hecha la promesa? A Abraham. Porque le dijo: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Y la ley fue añadida a causa de las transgresiones, dice. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, hasta que viniera Cristo. Mientras no viniera Cristo, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces aquí vemos que la ley no es contraria a la promesa. Porque si la ley, como dice Pablo aquí, si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo en pecado. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, antes de que se manifestara la fe,
Oigan esto, quiero explicarles algo aquí. Eso ahorita se me reveló, me lo reveló el Señor. Dice, pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La fe fue primero, antes que la ley. La fe fue en Abraham. Abraham se le llamó el padre de la fe. Abraham creyó. Sara, su mujer, creyó. Y lo que nos impacta a los cristianos que verdaderamente hemos creído en Jesús, lo que nos impacta es esa fe tan grande que tuvo Abraham y su mujer Sara, porque ya eran unas personas de edad avanzada. Dice la escritura que Sara se rió cuando oyó que le dijeron a Abraham que iba a tener un hijo. Abraham lo creyó porque era Dios quien se lo decía, pero naturalmente era imposible para Abraham que pudiera tener ese hijo. Ya era un hombre de 100 años, dice que ya iba para 100 años. Y luego, con Sara, su mujer, que ya le había llegado la menopausia, era imposible. Y una cosa más, todavía más aún, que era estéril Sara. Y Abraham venció esos 3 obstáculos. Lo creyó. Su edad, la esterilidad de Sara y la vejez de Sara. Lo creyó. Y por eso es que Abraham llegó a ser el padre de la fe. Vemos cuando Dios le pidió a Adán, cuando fue probada su fe. Vemos cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Lo agarró y se lo llevó. Cuando ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, ¿qué dijo Dios? Detente, no lo hagas. Allí fue donde fue probada su fe. Hoy en día la mayoría de la gente dice que tiene fe, pero cuando vienen los problemas, cuando mira el problema que no lo puede arreglar, desfallece su fe. Entonces no es fe. Porque, ¿qué es fe? De acuerdo al diccionario, es la certeza, seguridad y convicción de algo que no ves, pero que lo esperas. Abraham esperó su hijo. Creyó que su mujer le iba a dar ese hijo. Fue un proceso. La fe no te viene de la noche a la mañana. La fe es un proceso que tú debes de ir trabajando, que debes de ir cuidando. Cuando tú vives en obediencia a la palabra, porque recuerda, la palabra para eso es, para mostrarnos, para alimentarnos, fortalecernos. Pero si tú descuidas la palabra, ¿cómo vas a incrementar tu fe? Cuando vienen los problemas, ¿dónde está tu fe? Y eso no es nuevo. Es un arma que el diablo siempre ha usado. El temor, la duda. Por el temor y la duda se han perdido muchas almas.
Recordemos cuando Jesús iba allá en la barca, iba durmiendo y los apóstoles ahí con él, cuando se levanta esa gran tempestad y sentían que se morían, y van y despiertan a Jesús: Señor, levántate que perecemos. El Señor reprende al mar y los reprende a ellos. ¿Dónde está vuestra fe? Cuando tú empiezas a creer, porque escuchaste el Evangelio, Dios deposita una pequeña porción de fe ahí. Y es tu responsabilidad hacer crecer esa fe. Si tú pierdes esa fe, estás perdido. Pero si tú esa fe la siembras, la cuidas, la cultivas, va a crecer y va a dar mucho fruto. El Señor compara la fe como al tamaño del grano de mostaza. Ese grano de mostaza tan pequeño, pero que cuando lo siembras y lo cuidas, crece un árbol muy frondoso. Todos, desde el momento que empezamos a creer al Evangelio de corazón, Dios te deposita ese granito de fe. ¿Qué has hecho con esa fe? ¿Ahí la traes en la bolsa todavía? Ese granito de fe. ¿O nomás lo traes en tu mente, pero verdaderamente no lo crees? Cuando analices tu vida, cómo vives, si vives en necesidad, en miseria, te vas a dar cuenta que tú no vives por fe. Porque la Escritura dice que por fe andamos, no por vista. En lo personal, a mí, mi familia, Dios nos ha bendecido. Y la gente mira y piensan que porque soy predicador, que yo vivo de la gente y que por eso tengo todo esto. No es así. Es por mi fe. Y no sabes cuánto me ha costado. No es fácil. Mira a Abraham. Tuvo que descender a Egipto cuando ya estaba en Canaán, la tierra prometida. Y con mentiras. Y eso le heredó a su hijo, a Isaac. Isaac también regresó a Egipto y con mentiras. ¿Qué les vas a heredar a tus hijos? Lo mismo que Abraham, cuando estaba en los momentos difíciles de la prueba. Qué importante es que entendamos esto. Lo que Dios promete lo cumple, no se te olvide. Vamos a ver qué nos dice. Sigue diciendo Pablo acá a los Gálatas. Pero antes que viniese, 3:23. Pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Ya vieron? O sea, la fe fue primero que la ley. Pero esa fe iba a ser revelada. ¿Quién vino a revelar esa fe? Jesucristo. Él vino a revelarnos nuestra fe. Y luego dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ya lo mencioné yo una vez. ¿Qué cosa es ayo?
Dice que la fe, la ley, vino a ser nuestro ayo. De acuerdo al diccionario, el ayo se le nombraba a una persona que se dedicaba a cuidar y a enseñar a los niños, a los que no tenían conocimiento. Esa persona se le llamaba ayo, o sea, un guardián instructor. Ese es un ayo, un guardián instructor. Entonces la ley, ¿qué vino a ser la ley? Un guardián. La ley se las dio Dios para que nos guardaran y para instruirnos. En el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros que la ley es dada para enseñar, para instruir, para corregir. Para eso se nos da esa ley. Ese es el ayo. Por esa razón es que se vive una vida tan mediocre en estos tiempos y que son los últimos. ¿Por qué? Porque la gente le cree a Dios, cree en Dios, pero no le cree a Dios. Ahí en Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, nos dice Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo nos está asegurando aquí que por la fe en Cristo Jesús venimos a ser justificados y tenemos paz para con Dios. De modo que si nosotros no tenemos la fe, esa fe activa que produce obras, si no has hecho crecer la fe que se te dio cuando te convertiste a Cristo, no vas a ser justificado y mucho menos vas a tener paz. Por esa fe es que tenemos entrada a la gracia. A la gracia. ¿Qué es gracia? Sinónimo de regalo. Por la fe entramos a la gracia. O sea, por la fe recibimos el regalo, lo que Dios nos promete. ¿Qué es lo que Dios nos promete? Perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Eso es gracia, eso es lo que nos promete. Pero es por medio de la fe. O sea, por medio de que tú le creas a Dios. Porque si no le crees, o si le crees pero no lo haces, entonces, pues no es fe. Vamos a leer Romanos 9. Romanos 9 para ir terminando con este punto. Romanos 9, versos 30 al 33. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí en Sión, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída,
y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí Pablo nos está aclarando ya todo lo que es el mensaje. Que los gentiles no iban tras la justicia. Nosotros somos los gentiles. Los judíos sí iban tras la justicia, pero era por medio de la ley. Y la ley nunca te iba a llevar a alcanzar la justicia si violabas tan solo un estatuto de la ley. Por esa razón, ellos no la alcanzaron, dice, porque ellos iban tras ella, o sea, tras la justicia, no por fe, sino por las obras de la ley. Y tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Tropezaron en quién? En Cristo, porque Cristo fue la piedra de tropiezo para ellos. No porque Él quiso ser tropiezo, sino que ellos no quisieron llegar a Él y les fue tropiezo. Sabemos la historia, que hicieron, lo crucificaron. Y incluso ellos mismos decían que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Eso quieren? Pues eso van a tener. Y la maldición llegó a ellos hasta la fecha. Ellos viven bajo esa maldición hasta que se cumpla la promesa que se le hizo a Abraham. Aquellos que son de la fe. Porque aquí la ley no te sirve de nada ya. Por fe es que cumples la ley. Entonces nosotros por medio de Jesucristo es que nosotros podemos alcanzar la justicia. Podemos cumplir la ley. Y por último, para terminar, vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 10. Y vamos a leer del 4 al 11. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Oigan, qué claro lo dice. Que el fin de la ley es Cristo. O sea, ¿cuál era el fin de la ley? Llevarte a que conocieras a Cristo. Cristo vino a ponerle un fin a la ley y para que la justicia se manifestara en nosotros, pero no por la ley, sino por la fe, por creer en Jesucristo. Verso 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Oigan lo que dice, lo que escribió Moisés acerca de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, toda la ley. Y luego el verso 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por último, verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Aquí, a través de esta escritura que nos da Pablo a los Romanos, capítulo 10, del 4 al 11, podemos mirar claramente que Cristo vino a ser el fin de la ley y que nosotros podemos alcanzar, cumplir la ley tan solo cuando nosotros creemos en Jesucristo y lo aceptamos. Por eso dice en el verso 9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la promesa que Dios nos da si creemos. ¿Cómo puedo ser entonces yo salvo? Cuando yo confieso con mi boca a Jesús como mi Señor, porque lo creo en mi corazón, porque creo que Dios lo levantó de los muertos, es cuando entonces verdaderamente yo vengo a ser salvo, al igual que todos aquellos que creen, que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Dice en el verso 10 que se necesitan solamente dos cosas para estar seguros de tu salvación. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay muchos que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador con su boca, pero nunca lo han creído de corazón. Y mientras no lo creas de corazón, no puedes recibir la salvación. Son las dos cosas. La ley era para mostrar el pecado. La gracia, el regalo que es por medio de Jesucristo, su sangre, era para borrar el pecado y poder estar limpio para la vida eterna, para el propósito que Dios tenía desde un inicio, que formó al hombre aquí en la tierra, Adán y Eva. Dios no ha cambiado ese plan. Ahí en Apocalipsis capítulo 21 lo vemos claramente, donde el apóstol Juan nos dice que él vio cielos nuevos y la tierra nueva. Pablo nos dice que él fue arrebatado en espíritu al tercer cielo y que lo que miró es algo que ojo jamás ha visto y que mente jamás se ha imaginado, que está reservado de parte de Dios para todos aquellos que le hemos creído a Dios. Porque a Dios no se le olvida. Lo que te promete, te lo cumple. Pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este fue el mensaje que Dios me dio. Que tengas en tu mente claramente lo que verdaderamente es la fe y lo que es la ley. Si todavía estás allá en esa iglesia, en esa denominación donde todavía ponen la ley primeramente antes que el evangelio, donde todavía te enseñan que debes de guardar cosas antes de guardar la obediencia, porque cuando tú haces cosas es un sacrificio, cuando tú obedeces eso es porque lo crees. Dice que Dios se complace más en la obediencia a su palabra, o sea que le creas, que en los sacrificios que tú puedas hacer. Y la ley era para ofrecer hechos que tú podías hacer. Eso ya de nada te sirve. Tú vas a venir a tener una vida nueva cuando empiezas a creer en Jesús. Tu cuerpo va a quedar muerto para esos que te prohibía la ley, para esos pecados que te mostraba la ley. Tu cuerpo queda muerto para ese pecado y tu alma queda lista para una vida eterna. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y bueno, para mí fue un
placer, un privilegio haber compartido con ustedes este mensaje. Es el deseo de mi corazón que Dios les haya dado el entendimiento. Y si algunos quieren seguir comentando conmigo, que ya dicho sea de paso, ya para terminar, hay muchos hijos del diablo, me hackearon el teléfono y he tenido muchos problemas. Si tienen alguna duda, pongan un comentario ahí, pónganme su número de teléfono, porque yo de hecho pienso cambiar ese número, porque ya no puedo contactarme, es un relajo. Entonces, pueden encontrarme en Facebook, en YouTube, ahí me encuentran las predicaciones. Les invito a que vayan, ahí en YouTube, Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí encuentras estudios profundos que estoy dando en ese canal. Es la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí los pueden mirar todos. Y si tienen alguna duda, pongan un comentario y déjame tu número de teléfono y yo con gusto me contactaré para explicarte la duda que tú tengas. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.